Ya. Muy buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Somos evangelistas de la iglesia Canaán, tierra de fruto, tierra de promesa, tierra que fluye leche y miel. Nuestros pastores, Otto Salcedo y nuestra pastora Marvel de Salcedo. Bien, mis hermanos, Dios ha puesto en nuestros corazones el poder llevar el mensaje de la palabra de Dios para todas las familias, para los hogares, porque la palabra de Dios es la que edifica nuestras vidas. Bien, mis hermanos, para darle la honra y la gloria al Señor. Gracias, Señor mío, por este momento en la cual tú, oh Señor mío, estás con nosotros, porque tú dices en tu palabra de que tú estás con nosotros todos los días en el momento en que nosotros vayamos a predicar tu palabra. Bien, mis hermanos, el título de esta predicación trae como nombre: ¿por qué necesitamos ser salvos? Es una pregunta, mis hermanos, en la cual muchas personas que nosotros oímos sin querer, pero que se la hacen estas preguntas. ¿Por qué necesitamos ser salvos? Muchas personas tienen un conocimiento, pero hay personas que no la entienden, ni la comprendan, ni la creen. Entonces, todo sucede es porque estas personas no han tenido, es decir, el momento para conocer la palabra de Dios. Nosotros en este momento vamos a llevar esta explicación con el fin de que estas personas que no conocen el por qué es que nosotros somos salvos y poder nosotros llevar esa pregunta que nosotros le hacemos a Dios y que Dios nos responde a través de su palabra. Entonces, mis hermanos, tenemos que estar atentos. Ojalá usted tenga la Biblia en su mano, la Biblia cristiana evangélica o la Biblia católica, apostólica y romana, que es Dios habla hoy, y la Biblia de las Américas, que también es una de las Biblias muy buenas en la cual Dios nos enseña y nos dirige a través de su Santo Espíritu. Bien, mis hermanos. Mis hermanos, la mayoría de las personas, aunque se consideren cristianas, tienen una idea errada de lo que es la salvación. Muchos de nosotros, cuando empezamos a iniciar por los caminos de la salvación o por los caminos del Señor, nosotros empezamos a hacernos esta pregunta. Nosotros no la hacemos, pero Dios nos la responde a través de su palabra. Él dice: escudriñad las escrituras, porque ahí está la salvación y la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesucristo, dice Dios Padre en su palabra. Bien, mis hermanos, pues estas personas tienen una idea errada de lo que es la salvación. Según la Biblia, según la palabra de Dios, se trata de un proceso. Casi nadie comprende este hecho tan real. Es un proceso, mis hermanos. En el momento en que nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, no es para recibirlo como para agradar al papá, a la mamá, al hermano, a la hermana, o a los familiares o a los amigos. No, esto no es, ese no es el fin. El fin es que nosotros lleguemos a tener el convencimiento de que la palabra de Dios es la que va a cambiar mi vida. Es la que Dios quiere que nosotros obedezcamos para que nosotros podamos ser bendecidos en el trayecto de nuestras vidas. Entonces, Dios lo que busca de nosotros es que nosotros aprendamos y tengamos el conocimiento para darle la honra y la gloria al Señor. Pero antes de aclararlo,
nos preguntamos por qué necesitamos ser salvos, es la pregunta. ¿Por qué necesitamos ser salvos? Es la pregunta. ¿Salvos de qué? Esa pregunta se la han hecho muchos. Muchos. ¿Salvos de qué? El ateo, aquel que no cree. Porque hay ateos que sí creen, pero creen cosas que no son de Dios. Pero el ateo, el que no cree, el que duda, el que complace a las demás personas, pero no cree de lo que se está hablando ni nada de esas cuestiones. Total que Dios lo que quiere es que nosotros comprendamos por qué necesitamos ser salvos. Bien, mis hermanos, ¿salvos de qué? Una vez que atendamos estos puntos o estos versículos, una vez que nosotros empezamos a escudriñar la palabra de Dios y a ver a través de los versículos lo que significa la salvación para nosotros, Dios nos va a dar la respuesta. Bien, dice, podremos empezar a entender el cuándo y el cómo de la salvación. Mis hermanos, amigos y oyentes, los que están ahí reunidos, en una palabra, en una sola palabra, somos salvos de la muerte espiritual o de una muerte eterna. Aquí está la respuesta. Somos salvos de la muerte espiritual y de la muerte eterna. No de la muerte física, no. Porque como usted podrá saber y entender que la muerte física fue dada en el momento en que Adán y Eva cayeron en pecados y quedamos todos marcados a través de ese momento para una muerte física. Pero Dios nos está hablando y nos está dando la salvación de una muerte espiritual, que eso es muy grave si nosotros dejamos escapar esta salvación en la cual Dios tiene para cada uno de nosotros. Bien, mis hermanos, para glorificar el nombre del Señor. En una palabra, somos salvos de la muerte eterna. ¿Qué dice la palabra de Dios? Nos dice claramente que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Vámonos para Romanos capítulo 3, versículo 23. 3, 23, para tener nosotros un conocimiento de lo que Dios nos quiere decir en cuanto a esto, porque es que la salvación es importantísima para cada uno de nosotros, mis hermanos. Hay muchas personas que hasta cristianas son y están en las iglesias, pero no saben, no entienden que la salvación es algo primordial en nuestras vidas. ¿Qué dice la palabra de Dios, mi hermana Marta? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. La palabra dice, por cuanto todos pecaron, está empezando desde Adán y Eva. Por cuanto todos pecaron, aquí entra toda la humanidad, todos los recién nacidos, todos los que nacen y mueren, todos, por cuanto todos pecamos, todos, toda la humanidad estaba destituida de la presencia de Dios. Todos hemos pecado y estamos lejos de la presencia gloriosa de Dios. Pero Dios, en su bondad gratuita, póngale cuidado, en su bondad gratuita, en su misericordia, nos hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él entregó su vida por causa de ti, de tu familia, de tus hijos, de tu vida, de tu esposa, de todos, de mí, de toda la humanidad, de mi esposa, de mis hijos, de mi familia, de toda la humanidad. Él se entregó para que nosotros pudiésemos ser justificados delante de Dios Padre, para darle la honra y la gloria al Señor. Amén. Dice, Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre,
al derramar su sangre, fuera el instrumento de perdón. Este perdón se alcanza es por medio de la fe. Mis hermanos, si tú vas a llegar delante de Dios y vas tú a llegar con un convencimiento de incredulidad, no vas a hacer nada. Dios tampoco te va a presionar, Dios tampoco te va a castigar, pero Él ha puesto su palabra. Dios te ha dado la oportunidad en esta vida de alcanzar usted la salvación y la vida eterna, porque la salvación ya está. Está en bandeja de oro. Lo único que tú tienes que hacer es disponerte a recibir a Jesucristo como tu Salvador. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, dice que si confesares con tu boca de que Cristo Jesús es tu Señor, tu Dios, tu Salvador y tu Redentor, y creyeres en tu corazón de que Dios Padre le levantó de entre los muertos, serás salvo, serás salvo, serás salvo, serás salvo, serás salva, serás salvo. Toda la humanidad será salvo, pero tenemos que confesarlo con la boca y con el corazón, creyendo en el corazón. Esa es la promesa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Por eso es que es importantísimo para nosotros la salvación, porque Dios, Jesucristo Dios, Él pagó el precio por nosotros y no puede quedar en vano eso que Él pagó, para darle la honra y la gloria al Señor. Bien, mis hermanos, para glorificar al nombre del Señor. Y explica, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios Padre es vida eterna en Cristo Jesús. Vámonos para Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Qué dice la palabra de Dios, mi hermana Marta? Dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios, el pago que da el pecado, porque es que el pago que da el pecado es muerte, pero no es la muerte física, aunque el pecado sí digo, que el pecado contrae enfermedades en lo físico. Pero aquí estamos hablando del pecado espiritual. A ese pecado espiritual es al que Dios nos llama a que nosotros no quedemos en condenación. Él dice, el pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios Padre, el Dios del Dios eterno, es vida eterna en unión con Cristo Jesús, Señor nuestro. En unión con Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis hermanos, Dios ha dado la solución para que nosotros podamos llegar a ser salvos a través de la palabra de Dios, a través del sacrificio que hizo Cristo Jesús. Porque sí necesitamos ser salvos. ¿Por qué necesitamos ser salvos? Esa es la pregunta, y la respuesta: sí necesitamos ser salvos de la muerte espiritual, porque esa sí nos da la condenación. Bien, mis hermanos, entonces, vámonos, ya leyó Romanos 3:23. 6:23. No, ahora viene Romanos. Bueno, el Padre Divino, 5:8. Bien, el Padre Divino es quien toma la iniciativa. Oído, el Padre Divino, nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Jehová Yahweh, Él es el que toma la iniciativa de traernos la salvación. Vámonos para Romanos capítulo 5, versículo 8, que enseña la palabra de Dios sobre la salvación. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra del Señor, dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén, gloria a Dios. Sí, mis hermanos, Dios Padre, Dios Jehová, Dios Yahweh, Dios tomó la iniciativa. Él tomó
la delantera. Él tomó. ¿Por qué? Lo hizo porque él ya sabía que si no procedía de esta forma, la humanidad iría a perecer por causa del pecado, que el pecado lleva al hombre a la destrucción. Dice, pero Dios prueba que nos ama. Pero Dios prueba que nos ama. Él nos ama. Por eso fue que él inició la iniciativa, porque Él nos ama, Dios Padre. En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Murió por nosotros. Por cada uno de nosotros. Es decir, el Padre y Cristo Jesús, el Hijo, uno es. Ellos, los dos, que nosotros lo entendemos como Padre e Hijo aquí en nuestro medio, pero que arriba en el cielo es uno solo. Es uno solo, es una unidad, es una sola esencia. Por lo cual Dios se manifiesta para darnos la salvación y la vida eterna a través de Jesucristo. Dice, y ahora después de que Dios nos ha hecho justos, nos hizo justos. ¿Quién nos hizo justos? Jesucristo. Mediante la muerte de Cristo. Jesucristo nos hizo justos mediante su muerte. Con mayor razón seremos salvos del castigo final por medio de Jesús. Por medio de Jesús. ¿Cuál castigo final? La de los postreros tiempos. Porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvados por su vida. Ahora que estamos ya reconciliados con Jesús. Y no solo esto, mis hermanos, y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios Padre mediante nuestro Señor Jesucristo, pues por Cristo hemos recibido ahora la reconciliación. Nosotros nos gloriamos en Dios Padre, porque Dios Padre fue el que inició, Él fue el que dio la iniciativa para traernos la salvación y la vida eterna a través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Él, como vemos nosotros en el libro de primera de Mateo, primera de Juan. No. Ese lo tenemos nosotros por acá en nuestros lados, por la cual Dios se manifiesta en nuestras vidas. Él lo dice en su palabra. Él dice en su palabra, para glorificar el nombre del Señor, vamos a buscarlo por acá de rapidez, para darle la honra y la gloria al Señor. Dice, primera, caracoles, no, aquí no está. Esta es primera Colosense no es. Dios mío, quiero que ustedes me entiendan qué es lo que dice. Pero dice la palabra de Dios, dice así. Dice, definitivamente dice Dios en su palabra, para darle la honra y la gloria al Señor, porque Dios se manifiesta en nuestras vidas. Dios se manifiesta en nuestras vidas, porque Dios quiere que cada uno de nosotros comprendamos qué es lo que Dios quiere para que nosotros podamos seguir y tomar ese camino. Dios nos dice en su palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida eterna. Nadie puede ir a mi Padre si no es por mí. Nadie puede ir a mi Padre si no es por mí. Para darle la honra y la gloria al Señor, para glorificar el nombre del Señor. Entonces, Dios nos llama a que nosotros busquemos la salvación, porque la salvación está ahí para cada uno de nosotros. También nos vamos nosotros para ver en Juan capítulo 6, versículo 37. ¿Qué dice la palabra de Dios? Juan 6:37, dice Sí. así la palabra del Señor. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera.
Amén. 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 Dice la palabra de Dios para darle la honra y la gloria al Señor. Juan, capítulo 6, 6:37. 6:37, para glorificar el nombre del Señor. Dice 6:37. 6:37 dice, todos, dice, todos lo que el Padre me da viene a mí. Todos. ¿A quién se está refiriendo? A nosotros. Todos lo que el Padre me da viene a mí. Dice Jesucristo. Y a los que vienen a mí no los echaré fuera. Es Amén. decir, el que llega a Jesucristo llega por buena voluntad, creyendo en Él, aceptando lo que Dios nos enseña en su palabra. Porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Aquí vemos que como el Padre tomó la iniciativa, entonces Jesucristo declara en su palabra, dice, todo lo que el Padre me da viene a mí, se está refiriendo a mí, a nosotros. Es decir, el Padre entregó a Jesucristo la creación, el Padre entregó cómo hacer los planetas, las constelaciones, el cosmos. El Padre entregó la creación humana y eso lo hizo Jesucristo. Lo hizo Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Padre tomó la iniciativa. Ahora, el Padre al tomar la iniciativa, el Padre le está dando la autoridad a Jesucristo para que nos dé la salvación y la vida eterna. Porque dice la palabra de Dios, porque mi Padre y yo uno somos. Somos uno solo. Entonces dice, porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda a ninguno de los que me ha dado. Se está refiriendo a aquellos que le reciben, aquellos que creen en Él, aquellos que aceptan la presencia de Jesucristo y aceptan su palabra y sus mandamientos. Sino que lo resucite en el día último. Porque la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al Hijo de Dios y creen en Él tengan vida eterna y yo los resucitaré en el día último. Mis hermanos, Dios Padre ha tomado la iniciativa. Entre el Padre y el Hijo han tomado la iniciativa para darnos la salvación y la vida eterna. El Padre no se crucificó, pero se crucificó Jesucristo. Pero el Padre y el Hijo, uno es. Entonces Dios, en su gran sabiduría, nos enseña de que Dios Padre es importantísimo para nuestras vidas, como lo es Jesucristo para nuestras vidas. Porque Jesucristo dice, yo soy el camino, voy a volverlo a repetir, yo soy la verdad, yo soy la vida eterna. Nadie puede ir, nadie de nosotros podemos llegar al Padre si no es por Jesucristo. No es por la Virgen María, no es por Santa Teresita, no es por Pablo y Pedro, no es por el Papa, no es por el sabio, no es por el científico, no es por nadie, solamente Jesucristo. Es el único en la cual podemos llegar ante la presencia de Dios Padre. Tanto en la oración como en el momento en que nosotros tomemos, es decir, Él nos llame a su reino, tenemos que llegar delante de Dios Padre y que Jesucristo y Dios Padre están unidos en uno solo. Sabemos que el Padre es Espíritu y que ahí está el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Bien, mis hermanos, ahora vámonos a Juan capítulo 6, versículo 44. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice así la palabra del Señor. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajeré.
y yo le le trajere. trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Amén. Mis hermanos, aquí hay otra declaración en la cual Jesucristo le está dando la honra y la gloria al Padre. Nosotros vemos cuando Jesucristo hace la oración del Padre Nuestro. Jesucristo levanta los cielos, levanta la vista a los cielos y levanta sus manos y dice, Padre Nuestro. Él puede haber dicho, Padre mío, o Padre de la humanidad. ¿Ya me entiende? O Padre de los escogidos. No, Él dijo, Padre Nuestro. Él se incluyó ahí mismo. Él se incluyó. Padre Nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mis hermanos, Dios nos está dando a nosotros nos está dando la respuesta de lo que Dios quiere enseñarnos en cuanto a Él. Porque el Padre es el que dio la iniciativa, vuelvo y lo repito, para que nosotros pudiéramos conocer que entre el Padre y Jesucristo está la salvación. Entre el Padre y Jesucristo está la salvación. Pero nosotros, para poder yo llegar ante la presencia de Dios Padre, tengo que iniciar por Jesucristo. Vuelvo y repito, porque yo soy el camino, porque yo soy la verdad, porque yo soy la vida eterna. Nadie puede ir a mi Padre si no es por mí. Entonces, nosotros tenemos que saber que es Jesucristo la única persona en la cual podemos nosotros llegar delante de la presencia de Dios. Porque no hay otro nombre, dice la palabra de Dios, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, para darle la honra y la gloria al Señor. No hay otra forma, mis hermanos, no hay otra forma. O crees en Jesucristo o no crees en Jesucristo. La palabra dice de Dios que aquel que no cree en Jesucristo ya está condenado. La palabra de Dios dice en San Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en Jesucristo tiene vida eterna. El que no cree en Jesucristo no tiene vida eterna. Pero hay algo que sucede. Porque la ira de Dios Padre está sobre ese que no cree en Jesucristo. Ya está condenado. La ira de Dios Padre. Pero Dios Padre, a través de Jesucristo, que Jesucristo nos ama, ha dado al hombre, le da al hombre una cantidad de años para que esa persona pueda tener derecho a la salvación o de arrepentirse, para que razone y se dé cuenta que si él llegase a morir en esta situación en la cual no creyó en Jesucristo, ya está condenado. Pero le da una cantidad de tiempo para que se arrepienta. Amén, gloria al Señor. Esta es la misericordia de Dios, porque Dios no quiere que nadie se vaya a perder. Vámonos entonces ahora para Juan capítulo 65. 6:65. Sí, Y dijo, por eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Amén. 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 La palabra de Dios nos dice, 6:65, y añadió, por esto les he dicho, que nadie puede venir a mí, a Jesucristo, nadie puede venir a Jesús, si el Padre no se lo concede. Amén. Oído, nadie puede ir a Jesús si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús, oído, había una cantidad de personas que habían seguido a Jesús. Cuando Jesús pronunció esta palabra, hubieron muchos que no creyeron en Jesucristo. Él lo dijo, dice,
Y añadió, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Jesús les preguntó a los 12 discípulos, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. Nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús le contestó, no los he escogido yo a ustedes, no los he escogido yo a ustedes 12. Sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Uno de ustedes es un diablo, porque ese es el que traicionó a Jesús. Entonces, al decir esto, Jesús hablaba de Judas, el hijo de Simón Iscariote, porque Judas iba a traicionarlo, aunque era uno de los 12 discípulos. Mis hermanos, nadie es perfecto, y sin embargo, Dios nos da la salvación a nosotros y la vida eterna, así tengamos nosotros ideas terribles en contra de Dios, porque usted de todas formas, o yo de todas formas, yo no puedo ir en contra de Dios, porque Dios es poderoso, me puede pulverizar o alguna cuestión, pero no lo hace. Pero nosotros vamos a ir en contra de mi hermano, del que está al lado de mí, de aquel que no me gusta, aquel que lo veo que está haciendo que dice, como dicen las personas, que se vuelven lambones, que se vuelven no sé qué cuestiones, que no. Mis hermanos, nosotros no podemos pensar de esa forma, porque estamos pensando en contra de Dios y su palabra, en contra de Dios y su palabra. Total que nosotros no podemos. Amaos los unos a los otros. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice Dios en su palabra, para darle la honra y la gloria al Señor. Entonces vemos nosotros que Dios Padre es el que ha tomado la ruta de la salvación entre el Padre y Jesucristo. Entre el Padre y Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz del Calvario, él fue despedazado. Él regó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Dios Padre desde las alturas estaba viendo todo lo que estaba sucediendo. Y Dios Padre, a medida que Jesucristo estaba haciendo esta obra, Dios Padre estaba perdonando al hombre en la situación de pecado que estaba. Por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la presencia de Dios, para darle la honra y la gloria al Señor. Mis hermanos, entonces podemos decir que la muerte de Cristo nos salva. Es una pregunta. ¿Podemos decir que la muerte de Cristo nos salva? Es una pregunta. Dice, sí, claro está que sí. La muerte de Cristo es la que nos da la salvación y la vida eterna. Es la muerte de Cristo. Él murió y entregó su vida siendo Dios. Siendo Dios. La misma palabra certifica, en la cual dice, en Jesús se halla corporalmente toda la plenitud del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Jesús. Vemos lo que es importante Jesucristo en nuestras vidas. Por eso es que el hombre que no cree en Jesucristo, no cree en el Padre. Por eso es que el hombre que trata a Jesucristo como si fuese por allá un profeta, como si fuera uno por allá del montón y todo eso. No. Jesucristo es una persona especial en nuestras vidas. El que cree en Jesucristo, cree en el Padre. El que no cree en Jesucristo, no cree en el Padre. Así de clarito lo da enseñando Dios en su palabra, para darle la honra y la gloria al Señor. Dice, la siguiente afirmación es asombrosa. Estando ya justificados nosotros por la sangre de Cristo Jesús, seremos salvos de la ira. ¿De la ira de quién? De Dios Padre. Porque Dios Padre, si nosotros no hubieran sido
por el sacrificio de Jesús, esta humanidad ya se hubiese destruido. Veamos nosotros lo que sucedió en tiempos antiguos, en el diluvio. Vemos a Noé haciendo una arca, todos lo creían loco, todos lo creían de toda la cuestión, pero locos eran aquellos que no creían. Pero cuando sucedió el caso, entonces, aquellos que estaban diciéndole loco, venían a pedirle y a clamarle a Noé para que le abriera el portón para que ellos pudieran, pero ya no, porque fue la orden de Dios cerrar el portón y eso quedaba sellado. Y toda la humanidad murió. Por eso fue que Dios escogió animalitos y los llevó en el arca. Todos esos animalitos, conscientes, inconscientes, pero fue directamente para allá donde estaba la nave del arca y subieron allá. Y Dios los mantuvo en vida, los mantuvo bien, los mantuvo con alimentación a ellos y a los animales. Mis hermanos, 40 días y 40 noches pasaron estas personas y duraron casi un año para poder bajar el nivel del agua. Y hay gente incrédula. Los científicos de pacotilla, porque esos son de pacotilla, son científicos que dicen su opinión. Eso es respetable, su opinión es respetable, porque cada uno es libre de su libre albedrío de opinar como quiere. Pero una cosa es opinar sobre lo que dice Dios en su palabra, porque Él es el creador de ti mismo. Tú eres científico porque Él te hizo así, no eres porque tú naciste de qué. Entonces, Dios nos da a entender de que Él es el dueño de nuestras vidas, para darle la honra y la gloria al Señor. Mis hermanos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios Padre por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Él dio su vida y nosotros fuimos reconciliados y salvos de todo pecado. De todo pecado fue borrado, todo pecado fue borrado. Romanos capítulo 5, versículo 9, ¿qué dice la palabra de Dios para darle la honra y la gloria al Señor? Dice así la palabra del Señor: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Pero Dios prueba que nos ama. Claro que Dios prueba que nos ama. Que nos ama. Dice, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora, después que Dios nos ha hecho justos mediante la muerte de Cristo, con mayor razón seremos salvos del castigo final por medio de Jesús. Porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvos por su vida, ahora que estamos ya reconciliados con Jesús. Y no solo esto, mis hermanos, sino también nos gloriamos en Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, pues por Cristo Jesús hemos recibido ahora la reconciliación. Somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos, somos criaturas de Dios en cuanto a la creación, pero somos hijos de Dios porque somos reconciliados. Somos reconciliados. Pero la reconciliación se consigue es de una forma en la cual Dios nos enseña. Se consigue es por medio de la fe. En la fe es que podemos nosotros agradar a Dios Padre. Y Dios Padre da la última palabra para que tú y yo podamos
podamos tener el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Hijos. Porque la persona que no ha recibido, la persona que no se ha acercado a Jesucristo, la persona que no ha hablado en oración, no en rezo, porque los rezos son para los brujos, es en oración, clamor y ruego, pidiéndole al Señor Jesucristo: Señor, perdona mis pecados, iniquidades, perdóname todo lo malo que he hecho en esta vida y ayúdame, porque usted solito no lo va a hacer, que vas a seguir el camino del bien. No, tiene que ser a través del Espíritu de Dios. Amén, gloria Que es el único que es el que nos guía, nos lleva y nos habla. Es el Espíritu de Dios, lo consideramos nosotros los cristianos, porque así lo establece la palabra de Dios, como una persona. Pero usted dirá, pero ¿cómo va a ser persona si él es Espíritu? Claro, es el Espíritu, pero se manifiesta como persona. Nos habla, nos ve, nos guía, nos orienta, nos da consejos, nos da muchas cosas en las cuales nosotros necesitamos del Espíritu Santo. En el momento, mi hermano, que tú recibes a Jesucristo, creyendo en Jesucristo de corazón, confesándolo con su boca, dice la palabra de Dios, por la boca te confiesas, porque si con la boca confiesas y con el corazón recibes justicia. Lo dice Dios en su palabra y lo vamos a mirar aquí directamente por medio de la palabra de Dios para darle la honra y la gloria al Señor. Dice, para darle la honra y la gloria al Señor, dice él. Toda abundancia dice, para darle la honra y la gloria al Señor. 9. Esta es la palabra y es el mensaje de fe que predicamos. Si con nuestra boca reconocemos a Jesús como el Señor y con nuestro corazón creemos que Dios le resucitó, le alcanzará la salvación. Pues con el corazón se cree para justicia, se cree para alcanzar la justicia con el corazón, y con la boca se reconoce a Jesucristo para salvación, y con la boca se confiesa para salvación. Mis hermanos, Dios lo que quiere es que nosotros comprendamos cuál es el propósito de nuestras vidas, para darle la honra y la gloria al Señor. Bien, mis hermanos, entonces, notemos que hay un proceso de salvación. Todos hemos pecado, pero hay un proceso de salvación. Hay un proceso. Cuando yo recibí a Jesucristo en mi corazón, cuando yo lo acepté allá en la casa de la Ciudadela, allá yo pues yo había oído hablar de Jesucristo, conocía de Jesucristo. Yo llegué cuando era niño, llegué a ser catequista en la Iglesia Católica, porque a mí me llamaba la atención la palabra de Dios. Y llegué a ser catequista, en la cual yo iba y ayudaba a los niños a aprender la palabra de Dios, pero no era la palabra de Dios. No era la palabra de Dios, era catecismo. Y el catecismo es mandamiento de hombre. La palabra de Dios está aquí en Dios habla hoy. La Biblia católica, apostólica y romana, y la Biblia cristiana, evangélica, y la Biblia de las Américas. Y hay otras Biblias que también entran en esa cuestión de la palabra de Dios. Pero era catecismo. Y el catecismo es mandamiento de hombre. Mandamiento de hombre. Una cantidad de oraciones que no llegaban al tema. Aquí tenemos que hablar es nosotros lo que dice la Sagrada Escritura. Amén. Porque Él dice en su palabra, escudriñad las Escrituras, porque ahí está, porque en las Escrituras está la salvación y la vida eterna. Y esta Escritura es la que da testimonio de mí, dice Jesucristo. Dice Jesucristo en su palabra, para darle la honra y la gloria al Señor. Entonces, aquí nosotros damos que cuando nosotros recibimos a Jesucristo, ya nosotros empezamos a cambiar en nuestras vidas, estamos haciendo un pare en nuestras vidas. Dice, notemos que hay un proceso de salvación. Sí, todos hemos pecado. En otras palabras, todos hemos quebrantado la ley santa
y justa de Dios. ¿Cuál es la ley santa y justa de Dios? Los 10 mandamientos. Amén. Mis hermanos, los 10 mandamientos Dios nos los dio es para que tengamos nosotros una guía de cómo poder saber cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. En nuestras vidas. A Dios, Él lo dice en el segundo mandamiento: no adorarás a ídolos, no adorarás a imágenes, no te inclinarás, no te arrodillarás, no harás ningún sacrificio con imágenes. No, usted no va a hacer sacrificio porque Jesucristo ya lo hizo por ti. Entonces, tú no vas a hacer ningún sacrificio. Tú lo que vas a hacer es que vas a creer en Jesucristo, en Él, en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, en la sangre derramada para perdón del pecado y en la triunfante resurrección. Jesucristo resucitó y nosotros resucitamos para vida eterna. ¡Qué hermosura! Ahí vemos nosotros cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas, mis hermanos. Entonces Dios nos llama a que nosotros actuemos de acuerdo como Él lo enseña en su palabra. Dice, los mandamientos fueron dados por Dios, sí, pero no es para salvación. Los mandamientos no son para que tú seas salvo. Los mandamientos de la ley de Dios es para que tú los cumplas. Para salvación es Jesucristo, por la fe y creyendo en Jesucristo. Es por Él. Es por Jesucristo dice en el libro de San Juan capítulo 14 versículo 15, si tú me amáis, yo lo he repetido varias veces, si tú me amáis, obedeced, guardad y obedeced mis mandamientos, mis, porque Él fue el que los dio. Jesucristo fue el que los dio en la antigüedad para darle la honra y la gloria al Señor. Entonces, vámonos para San Juan Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Primera de Juan. Dice así la palabra del Señor. A todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Capítulo 3, Primera de Juan, 4. Capítulo 3, 4, 5 y 6. Yo tengo aquí 4, 5 y 6. Dice la palabra de Dios. Pero todo el que peca, oído mi hermano, vea lo que dice la Sagrada Escritura y lo está diciendo Dios. Habla hoy, yo predico por la Biblia católica. Yo no te estoy usando la Biblia católica mía, estoy utilizando la Biblia católica. Porque la Biblia de nosotros, también nosotros la utilizamos, pero la utilizamos nosotros cuando estamos allá en el templo. Pero nosotros la utilizamos la Biblia católica, es para enseñar a mis hermanos de que la Biblia católica está en lo cierto. Es contemporánea con la de nosotros. Pero que lo que nosotros decimos aquí a través de la Biblia católica y la Biblia de nosotros es la verdad, pero no es el mandamiento de hombre. No es el mandamiento de hombre. Por eso que dice ahí, pero todo el que peca hace maldad. Terrible, maldad terrible. Porque el pecado es maldad. Ustedes ya saben que Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados, para librarnos de la condenación, porque estábamos directamente condenados. Y el que no tiene pecado alguno, dice, ustedes ya saben que Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados, y el que no tiene pecado alguno, así pues, todo el que permanece unido a Él no sigue pecando, pero todo el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Aquí Dios nos enseña en su palabra de lo que Dios quiere que nosotros aprendamos para darle la honra y la gloria al Señor. Así pues, todo el que permanece unido a Jesucristo no sigue pecando, pero todo el que peca no ha visto, no lo ha visto, ni lo ha conocido, dice Dios en su palabra. Entonces, mis hermanos, tenemos que cambiar nuestras vidas para que tú, tu esposa, tu familia, tus hijos, tus generaciones, también sigan ese camino y podemos nosotros llegar ante la presencia de Dios
con responsabilidad, como Dios lo manda en su palabra. Dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo explica en Colosenses capítulo 1, versículo 21. ¿Qué dice la palabra de Dios? Colosenses capítulo 1, versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén, gloria al Señor. Mis hermanos, Dios nos da la respuesta sobre la salvación. Él quiere que cada uno de nosotros empecemos a comprender lo maravilloso, lo que Dios ha dado en nuestras vidas. Porque si una persona se llegase a perder, ya no se perdería por falta de conocimiento. Se perdería por incredulidad. Porque hay muchas personas, mis hermanos, sí las hay, que no creen que Dios es real, que no creen que Jesucristo es real, que no creen en el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Sí las hay, hasta judíos, paisanos de Jesucristo, que no creen en la sangre derramada para perdón de pecados, que no creen en la triunfante resurrección. Hay sectas religiosas que dicen, pura religión, pura religión. Aquí nosotros, Dios no me trajo a mi religión, me trajo a una relación con Él, íntima, una relación con Él, una intimidad con Él, un amor con Él, una paz en nuestros corazones, mis hermanos. Ese es Dios, el Dios grande y todopoderoso, el Padre Jehová, Yahweh, Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, Él nos trajo esa salvación para darle la honra y la gloria al Señor, para glorificar su nombre. Y dice, ustedes antes eran enemigos. Ustedes antes eran extranjeros y enemigos de Dios en sus corazones. En sus corazones. Póngale cuidado, mi hermano. ¿Cómo ve usted esa situación? Que nuestro Padre, el que nos hizo, nos transformamos nosotros en enemigos de Él. ¿Por qué? Porque el pecado que mora en nosotros, que nació por la causa de Adán y Eva, por la desobediencia, nos hizo enemigos de Dios. Y nosotros hacíamos lo que Dios prohibía. Dice, por las cosas malas que hacían. Pero ahora Cristo nos ha reconciliado mediante la muerte que sufrió en su existencia terrenal. A Él lo tomaron, lo llevaron, lo azotaron, lo aceraron, lo despedazaron, le pusieron la corona de espinas, hicieron lo que más tenía que hacer, lo que podían hacerle a un delincuente, y yo creo que más. Porque el mismo pueblo dijo, a los suyos fue y los suyos no le recibieron. Él llegó a su pueblo, a los judíos, pero no le recibieron. ¿Por qué? Porque había intereses creados, mis hermanos. Entonces Dios nos llama a que nosotros comprendamos lo que Él nos dice, para darle la honra y la gloria al Señor. Bien, mis hermanos, como ustedes habrán visto, ya nosotros hemos llevado este mensaje de la palabra de Dios para darle la honra y la gloria al Señor.
Bien, mis hermanos, los esperamos para el próximo viernes poder llevar esta palabra de Dios para glorificar y darle la honra y la gloria al Señor. Bien, mis hermanos, vamos a hacer la oración. Oh Cristo Jesús, te recibimos, te aceptamos, te confesamos como nuestro Salvador personal. Oh Cristo Jesús, creo en ti como el Hijo de Dios. Oh Cristo Jesús, te pido, mi Señor, que perdones todos mis pecados desde el momento en que nací hasta este instante. Oh Cristo Jesús, te pido, mi Señor y mi Dios, que anotes mi nombre en el libro de la vida y saques mi nombre del libro de la condenación. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Que el Señor les guarde, les guíe y les proteja en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Que salió por ahí mismo.